Bueno, chicos, vamos a empezar nuestro tema correspondiente a regresión, ajuste de curvas, interpolación. Eh, ¿Qué más necesitamos? Regresión lineal múltiple, ajustes exponenciales, potenciales y demás. Hay algo que quiero que tengan presente y es qué diferencia hay entre hacer regresión y entre hacer una interpolación. Entonces aquí básicamente lo que tenemos, me disculparán los gráficos, es un conjunto de puntos que han sido producto de una muestra. Ustedes muchas veces toman muestras en laboratorios, en campo, y necesitan ajustar esos datos. Entonces, cuando nosotros hacemos regresión, a lo que estamos haciendo referencia es a buscar una función que ajuste el comportamiento del grupo. Entonces, miren que acá lo que estoy revisando es qué tanto se me acercan estos valores, qué tan lejos está el ajuste, mi recta, de los valores reales. Entonces tenemos los valores verdaderos, que son mis punticos, y los valores calculados, que serían los que me quedan sobre la recta. Esto es hacer regresión. Entonces con la regresión nos interesa revisar el comportamiento del conjunto de datos, más no los datos de forma individual. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos interpolación? Entonces al hacer interpolación, vuelve y juega, nosotros tenemos un conjunto de datos. Entonces, tenemos mi conjunto de datos. ¿Qué es lo que hago en este caso? Entonces, para ajustar estos datos ya no busco una recta o una función que mire el comportamiento de los datos, sino que hallo un polinomio de tal forma que yo garantice que este polinomio pasa exactamente por todos los datos. Este quedó un poquito corrido, pero debe pasar exactamente por el punto. Entonces, en este caso, ya no se mira el comportamiento grupal, sino que se mira el comportamiento individual. Aquí lo que nos interesa es que nuestra función, hallar funciones f de x, que pasen absolutamente por todos los puntos. Aquí pues vamos a seguir trabajando igual como lo veníamos haciendo con Excel. De pronto, si les es posible, ir instalando esos computadores Derive o GeoGebra para que podamos trabajar esta parte de interpolación. Para regresión sí lo hacemos todo el tiempo con Excel. De hecho, vamos a empezar por la regresión lineal múltiple, que se hace por mínimos cuadrados. Entonces, si estamos diciendo que es lineal, estamos involucrando automáticamente la línea recta. Que lo que tenemos? Un conjunto de puntos, x1, y1, x2, y2, x3, y3, hasta xn, yn. Lo que nos interesa es buscar una línea que me ajuste este conjunto de datos. Entonces, como necesitamos ecuación de la recta, la que nosotros siempre hemos trabajado, y igual a mx más b. Lo único que vamos a hacer es reescribirla en términos de coeficientes, es decir, tenemos un y sub i que va a ser igual a 1 sub 0 más 1 sub 1 por las variables x y más el error. Acuérdense que nosotros estamos haciendo aproximaciones numéricas y siempre que hacemos aproximaciones vamos a incluir el error. Lo que nos interesa es que ese error sea lo más pequeño posible. En este caso estaríamos diciendo que el error es igual a y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 x i. Entonces vamos a trabajar con algo que se llama la suma de los errores. Entonces tenemos una sumatoria desde i igual a 1 de cada uno de esos errores, de esos e sub i, que vendría a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los y sub i menos los a sub 0 menos los a sub 1 xi. Esta sería mi suma de cuadrados. Recordemos que nuestro interés es minimizar los errores, entonces vamos a trabajar con la suma de los errores al cuadrado. Entonces lo que tenemos que es
Entonces tenemos nuestros, que es lo que vamos a denominar SR. Va a ser nuestra suma de errores al cuadrado. Entonces, SR va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de los e sub i cuadrados, es decir, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 xi elevado al cuadrado. Recordemos que cuando nosotros hablamos de minimizar, estamos involucrando automáticamente el concepto de derivadas. En este caso, como tenemos dos variables que van a ser a sub 0 y a sub 1, debemos calcular derivadas parciales. Entonces, en este caso necesitamos las derivadas parciales con respecto a sub 0 y a nuestro a sub 1, que es lo que vamos a calcular ahora. Bien, entonces tenemos la derivada de mi función SR con respecto a sub 0 va a ser igual. Entonces estamos derivando una potencia, me queda dos veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los y sub i menos a sub 0 menos los a sub 1 xi al cuadrado por la derivada interna, que en este caso es menos 1. A su vez, la derivada con respecto a sub 1, tenemos la derivada parcial de SR con respecto a sub 1, que va a ser igual, nuevamente derivada de una potencia, 2, desde i igual a 1 hasta n de los y sub i menos los a sub 0 menos los a sub 1 xi. Aquí ya nos sobra este cuadrado, vamos a borrarlo. Por la derivada interna. En este caso, la derivada interna, ¿quién sería? Entonces nos quedaría que estamos derivando respecto a sub 1, la derivada interna sería menos xi. Entonces, recuerden que para minimizar lo que hacemos es igualar esas derivadas a 0. Es decir, la derivada de SR con respecto a sub 0 igual a 0 y la derivada de SR con respecto a sub 1 igual a 0. Entonces vamos a continuar trabajando sobre ellas. Bien, entonces aquí estamos diciendo que vamos a igualar cada una de esas derivadas. Entonces tenemos para la primera dos veces por la sumatoria de i igual a 1 hasta n del y sub i menos el a sub 0 menos el a sub 1 xi por menos 1 igual a 0. Podemos aplicar de una vez propiedades de la sumatoria. Sabemos que la suma aquí la podemos distribuir en cada una de estas diferencias. Este 2 con este menos se irían a dividir y en última nos quedamos con la suma del y menos la suma del a sub 0 menos la suma del a sub 1 por el xi, que va a ser igual a 0. Organizando esta ecuación, dejándola en términos o igualada al y, todas estas sumatorias son desde i igual a 1 hasta n. Entonces vamos a tener que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la sub 0 más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de el a sub 1 por el xi va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los y sub i. Primera ecuación. Caso similar, vamos a trabajar con la otra derivada. En este caso, tenemos que era, vamos a trabajarla por acá, teníamos para esa dos veces la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 xi, factor de menos xi igual a 0. Es decir, dos veces factor de la suma de i igual a 1 hasta n de menos xi más a sub 0 por
xy más a sub 1 por xy cuadrado igual a 0. Entonces nuevamente, aprovechando las propiedades de la sumatoria, ese 2 lo podemos enviar a dividir, lo podemos organizar y nos quedaría en este caso que, separando las sumas, que la suma de igual a 1 hasta n de xy por y negativo más la suma de igual a 1 hasta n de a sub 0 por xy más la suma de igual a 1 hasta n de a sub 1 por xy cuadrado igual a 0. Lo podemos organizar, podemos pasar este al otro lado, por lo tanto nos quedaría la suma de igual a 1 hasta n de a sub 0 xy más la suma de igual a 1 hasta n de a sub 1 xy cuadrado igual a la suma de igual a 1 hasta n de los xy, a ver si nos cabe, de los xy y. Bien, aquí tendríamos nuestra segunda ecuación. Importante que empecemos a utilizar aquí las propiedades de las sumatorias. Entonces, en este caso, esta ecuación no está dependiendo de la variable y, lo podemos tomar como un n por a sub 0. Es decir, la suma desde igual a 1 hasta n de la sub 0 va a ser igual a la cantidad de términos por el a sub 0. Y cada una de estas constantes que no dependen de la sumatoria las podemos sacar para formar un sistema de ecuaciones lineal. Es decir, que nos quedaría entre 1 y 2, nos formarían n por a sub 0 más a sub 1 por la suma de i igual a 1 hasta n de xy igual a la suma de i igual a 1 hasta n de los y sub i. Caso similar para la otra ecuación, tenemos a sub 0 suma del xy desde igual a 1 hasta n más a sub 1 suma de i igual a 1 hasta n de xy cuadrado igual suma de igual a 1 hasta n de los xy por y. Con esto acabamos de formar un sistema de ecuaciones de 2 por 2, el cual debemos resolver para nuestras variables, que en este caso van a ser a sub 0 y a sub 1. Pilas que acá no nos interesa ni las x ni las y. Como nosotros conocemos los valores, esas simplemente van a ser constantes. Entonces nuestras variables son a sub 0 y a sub 1. Bien, este sistema pues es un sistema lineal. Ustedes tienen alternativas si lo quieren resolver como por eliminación, por sustitución, o si prefieren trabajarlo de forma matricial. Si ustedes lo van a expresar de forma matricial, recordemos que el sistema está dado de la forma a nuestra matriz de coeficientes por x, que es nuestro vector de variables, igual a un vector de resultados. Entonces, en este caso, para este sistema en particular, la matriz de coeficientes A estaría dada por n suma de xy, en este caso suma de xy, y por este lado la suma de los xy al cuadrado. Esta sería la matriz de coeficientes. El vector de variables a sub 0 y a sub 1. Y el vector de resultados estaría dado por la suma de igual a 1 hasta n de los y sub i y la suma de igual a 1 hasta n de los x sub i por los y, que vendría a ser nuestro vector de resultados. Tenemos una matriz A, vamos a escribirlo por acá con otro colorcito para que la identifiquen.
matriz de coeficientes, vector de variables y vector de resultados. Entonces, este se puede resolver común y corriente aprovechando las propiedades de las sumatorias. Otra alternativa sería si nosotros hacemos el despeje para cada una de estas variables y simplemente reemplazamos en las fórmulas. Esta solamente nos funciona cuando estamos trabajando con una regresión lineal. Si vamos a trabajarlo con una regresión polinomial, este ya no nos va a funcionar. En este caso tendríamos que es el número de datos por la suma desde i igual a 1 hasta n de los xi por y menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los xi por la suma de i igual a 1 hasta n de los y. Todo esto dividido entre n por la suma de i igual a 1 hasta n de los xi al cuadrado menos la suma de los i igual a 1 hasta n de los xi al cuadrado. Entonces toda la suma es la que me va a quedar elevada al cuadrado. Por acá me borró los datos. Aquí tenemos la suma de i igual a 1 hasta n de los xi por y. Eso sería a sub 1. A su vez, a sub 0, a sub 0 estaría dado simplemente por el promedio y barra, el promedio de los y, menos el a sub 1 que acabamos de obtener por el promedio de los xi. Entonces, básicamente con esto ya nosotros podemos pasar a hacer nuestros ajustes, a hacer nuestras regresiones en Excel. Hay algunos parámetros que debemos tener en cuenta, como el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación, que nos van a permitir decidir qué tan bueno es el ajuste que nosotros estamos haciendo. Pero eso lo vamos a trabajar ya sobre un archivo de Excel. Entonces, básicamente sería con esto, con lo que por el momento ustedes deben estar estudiando. Nos vemos en tutoría, chicos.